Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Ralph el Demoledor. La cinta fue estrenada el 2 de noviembre del 2012, convirtiéndose en la 52ª entrega del estudio de animación de Disney. Su presupuesto fue de 165 millones y logró recaudar más de 470 millones de dólares. Al comienzo de la película vemos que la puntuación más alta del juego de Félix es 120.501. Esta fue una referencia a la fecha de nacimiento de Walt Disney, que nació el 5 de diciembre de 1901. Repara Felix Jr. toma pequeños elementos de varios juegos, por ejemplo Rampage, que quizás a algunos les suene porque hace poco salió una película inspirada en eso. Pero bueno, en ese juego unas criaturas enormes destruían los edificios mientras agarraban a algunas personas, similar a como Ralph lo hace. Otro juego del cual toma gran parte es el Donkey Kong original. Ambos villanos, Ralph y Donkey Kong, son personajes grandes y enojados que se colocan sobre una superficie alta mientras van arrojando objetos al héroe. Por otro lado, ambos héroes, Félix y Mario, antes llamado Jumpman, tienen que ir subiendo evitando los obstáculos, y al finalizar el villano caerá. En los primeros diseños que se había hecho de Ralph se le mostraba como una especie de monstruo, hasta que finalmente, después de tantas ideas desechadas, se logró llegar a un diseño humanoide que resultara más atractivo. ¡Voy a demolerlo! Al principio, Félix parecía más como una especie de figura hecha de reglas para medir. Luego se hizo más humano y se le puso un overol, pareciéndose mucho a Mario. De hecho, en el concepto original que se tenía del juego, vemos cómo era su apariencia de 8 bits. Posteriormente se fueron probando otros diseños, hasta llegar al resultado final que conocemos. ¡Puedo repararlo! Para los que tengan la versión en Blu-ray de la película, los invito a ponerla y fijarse en el menú principal. El puntaje más alto que aparece allí es 110.212, que hace referencia a la fecha de estreno original de la cinta. Esta película se estrenó con el cortometraje Paperman. Si lo han visto, seguramente se acordarán de este papel, y si se fijan bien lo podemos ver en la cartelera de la reunión de villanos. Adicional a eso, también se ve uno de los folletos de Perro Perdido que Penny hizo cuando Bolt se extravió. En la estación central aparecen muchos personajes conocidos en el mundo de los videojuegos, pero hay algunos que no tienen relación, y es que a veces a Disney le da por reciclar escenas o personajes para ahorrar tiempo y presupuesto, y en este caso parece que lo volvieron a hacer, pues vemos a Tiny, el dinosaurio de la familia del futuro. También vemos a alguien cuya vestimenta es muy similar a la de Vladimir, personaje de Enredados. Y hay quienes opinan que este caballo blanco es Maximus, aunque a mí en lo personal este último sí no me convence mucho. Los tomacorrientes de la estación central tienen como fabricante a Moore, una referencia al director de la película Rich Moore. Durante la producción inicial, Mario iba a aparecer en la película, pero el productor Clark Spencer afirmó que no se encontró una manera correcta de incorporarlo, así que simplemente se agregó una broma en la que Félix lo menciona. Apuesto a que es Mario. Para llamar la atención, viene tarde. Yo iré, Félix. Entre los bocetos originales de los Nicelander podemos ver uno que referencia a John Lasseter, director de Toy Story y supervisor creativo de prácticamente todas las películas animadas de Disney en los últimos años. Se desconoce con exactitud la razón por la cual no fue incluido, ya que esto fue mucho antes de las acusaciones y denuncias que recibió en el 2017. Cuando Ralph está buscando entre los objetos perdidos, aparte del honguito de Mario que todos conocen, podemos ver que saca también un signo de exclamación. ¿Qué es esto? No.
Este hace referencia a Metal Gear Solid, pues es el mismo signo y efecto de sonido que se escucha en el juego cuando el enemigo te descubre. En el bar de Tapper vemos una gran cantidad de bocetos de personajes de videojuegos, pero hay uno en particular que no es un personaje, sino que se trata del director Rich Moore. Seguramente habrán notado que en la fiesta de Felix aparece Skrillex, pero esto no fue nada más un cameo así a lo random, es que de hecho él participó en la composición musical de esta película. Para ser más específicos, en la escena en la que Ralph entra a la batalla en Hero's Duty. ¡No! ¡Esperen! ¡Ah! En el exterior del arcade puede verse una valla publicitaria que dice WDs, una forma de referenciar a Walt Disney, cuyas iniciales son W o W y una D. Por si cabe duda, justo al lado tenemos de mascota a un ratón, que por supuesto se refiere a Mickey Mouse. Hero's Duty está inspirado en varios juegos de soldados futuristas, como Doom, Halo, Mass Effect y Gears of War, aunque su nombre en concreto claramente está basado en Call of Duty. En la estación de tren de Niceland, debajo del nombre del juego, se ven los números 224 por 256, haciendo referencia a la resolución común que tenían estos tipos de juegos de 8 bits. La apariencia de King Candy y parte de su personalidad está inspirada en el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Todos los personajes humanoides en Sugar Rush tienen 4 dedos en cada mano, incluida Vanellope, mientras que la mayoría de los personajes humanoides de los otros videojuegos tienen 5 dedos, por ejemplo Felix y Ralph. La Marcha de las Oreos es una parodia a la Marcha de los Winkies de la película El Mago de Oz de 1939. En el arte conceptual se puede apreciar cómo antes había distintos tipos de guardias, pareciendo reflejar cómo cada uno tenía una jerarquía distinta. Pero al final decidieron quedarse con el diseño más simple, ya que después de todo las Oreos no tuvieron mucho tiempo en pantalla. En los primeros borradores, Felix estaría acompañando a Ralph y Vanellope en su aventura. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que la inclusión de Felix distraería el corazón central de la historia, que era la relación de apoyo y confianza que se tenía que formar entre Ralph y Vanellope. En una escena eliminada se muestra que King Candy tenía un unicornio, el cual a Felix le pareció bastante adorable, hasta que lo intentó atacar. Pero después de que la historia se cambió, este personaje fue eliminado y nunca llegó a la película. Cuando Ralph y Vanellope entran a la cueva secreta debajo de la montaña, Vanellope describe el lugar como una posible área que nunca se utilizó. Esto hace alusión a ciertos niveles secretos en los videojuegos, a los que solo se podía acceder siguiendo una serie de acciones. Para acceder a la programación y los datos de Sugar Rush, King Candy utiliza un mando clásico de Nintendo. Y no solo eso, sino que la contraseña que ingresa es el famoso código Konami. Mother Hubbard, Extreme Easy Living 2, it's real. En una escena eliminada se muestra cómo Ralph entra en un juego llamado Extreme Easy Living 2, en donde él podría hacer lo que quisiera, como comprarse ropa, hablar con otros personajes, ir a discotecas y hacer espectáculos. Y mientras más popularidad tuviera, iría ganando cada vez más puntos. Pero finalmente toda esa idea fue desechada, ya que arrastraba la trama en una dirección innecesaria, además de que consumía mucho tiempo. El mundo de carreras de Sugar Rush está inspirado en varios juegos. Mario Kart, por supuesto, es uno de ellos. Y casi al final de la carrera, cuando Vanellope llega a una larga gomita de colores, se hace referencia a la famosa senda arcoíris, que los fanáticos de Mario Kart seguramente reconocerán.
Debido al hecho de que King Candy o Turbo no resultaba muy intimidante por sí solo, los realizadores decidieron convertirlo en un cyborg para que resultara una mayor amenaza. La cinta recibió muy buenas críticas y hasta fue nominada al Oscar como mejor película animada. Claro que al final el codiciado premio se lo terminó llevando Valiente. Hace un par de años el director Rich Moore ya había hablado algo sobre una futura entrega, argumentando que todavía quedaba mucho por explorar. Por supuesto, estaba hablando del internet, donde ahora Ralph y Vanellope entrarían en otra gran aventura. Esperemos que de verdad esta nueva entrega resulte tan buena o mejor que la primera, y que no esté simplemente llena de cameos y fanservice. De cualquier manera, si ya tuviste la oportunidad de verla, no olvides comentarme qué te pareció. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Daniela Baltazar, Amanda Espinosa, Evelyn Díaz y Diego Guerrero. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.